Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera edición de Value Bilbao. Lo de la tercera edición ya impone un poco, pienso que, bueno, pues lo que estamos tratando Vicente y yo de cara al futuro hacer en Bilbao puedes tener incluso mucha más enjundia, pero bueno, más adelante tendremos la oportunidad en un futuro de contar algo más, esperamos. El invitado de hoy en Value Bilbao es Álvaro Guzmán de Lázaro. Álvaro es socio fundador y director de inversiones de Advalor Asset Management. Álvaro, después de 15 años trabajando en Bestinver, pues decidió abandonar la compañía y crear, junto con su inseparable Fernando Bernat y con la inestimable también ayuda de Beltrán Parajes en la parte comercial, una nueva gestora que en muy poquito tiempo se ha convertido en una de las gestoras de referencia dentro del mundo del value investing a nivel nacional y europeo, porque este año han abierto su primera oficina fuera, en Londres, y este año también están invitados como ponentes tanto Álvaro como Fernando en la London Value Investor Conference, que es yo diría que la conferencia por excelencia a nivel europeo de value investing, ¿no? En esta tarea que nos hemos autoimpuesto, Vicente y yo, de buscar el mejor gestor de fondos de inversión, pues yo no sé si Álvaro es el mejor gestor de fondos de inversión o no, pero lo que yo personalmente tengo muy claro es que para mí por lo menos es sin duda el mejor comunicador que hay dentro de este mundo del value investing. Comunica muy bien, llega muy bien, y eso es muy importante en un segmento como este, en un estilo de inversión como este, donde los fondos de inversión value no son para todo el mundo, ni tampoco pues todos los partícipes son bienvenidos en todos los fondos value, porque hay que tener un perfecto conocimiento, alineación de intereses, conciencia del largo plazo, no abandonar cuando las cosas empiezan a ir mal, lo que es en el mundo de las cotizaciones y la bolsa. Y para precisamente combatir, esas reacciones humanas que tenemos muchos ahorradores y muchos partícipes, yo creo que, que todo eso se consigue a través de la comunicación y a través de la formación del inversor. Yo creo que eso, Álvaro lo hace muy bien. Con lo cual, sin nada más que decir, paso aquí a Vicente, moderador, y empezamos con la jornada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer otra vez estar aquí hoy en Bilbao. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vicente. Yo decía el otro día medio en broma que desde que conozco a Rafa he venido más a Bilbao que a Alicante, que es mi tierra, con lo cual estoy encantado además porque me encanta esta ciudad. Y seguro la idea esta tarde es pasarlo bien, ¿verdad? Charlando un ratito sobre inversiones. Somos muy conscientes de que es un día importante para la ciudad también por el partido del Athletic. Vamos a intentar acabar como tarde, porque varios nos habéis dicho que, en fin, por los controles del estadio y tal, que igual se trata más 8 y cuarto como tardísimo, pero vamos a intentar si es 8 y 10 mejor que 8 y cuarto, ¿vale? Para que el que quiera irse le dé tiempo, pero aún así yo creo que en este ratito nos dará de sobra para tratar todos los temas de interés. Muchas gracias a Rafa una vez más, muchas gracias a Beltrán, a Álvaro y a todo el equipo a Álvaro, Juan, también te veo aquí, todo el equipo, y desde luego, como siempre digo, a la bilbaína, que nos da la oportunidad de tener este sitio tan espectacular donde celebrar este tipo de eventos, ¿no? Álvaro, a mí me gustaría empezar, siempre me gusta empezar un poco para conocer mejor a la persona, ¿no? ¿Por qué gestor de fondos de inversión? ¿En qué momento tienes claro que te vas a dedicar a esto, no? Bueno, pues la verdad es que hace ya bastante tiempo. Yo empecé a trabajar hace 25 años en auditoría y en el año 96 estuve trabajando en Alemania, mi primer trabajo, digamos, después de acabar la carrera, pues estuve trabajando también durante la carrera con un señor que había sido un analista buy-side de Peter Lynch, y bueno, pues me dio los libros que hemos leído todos, y esto, como dice Warren Buffett, es verdad que o los 5 primeros minutos te llama la atención o no te la llama nunca, ¿no? Pues a mí me llamó la atención, me recordaba a un efluvio de las carreras de caballos, donde yo desde los 7 años pues estudiaba y apostaba a las carreras de caballos a la contra, digamos, calculando probabilidades, ¿no? y que estaba reflejado, ¿no? en el precio de cotización de un caballo.
Y ahí empecé, me leí los libros y desde ese momento empecé a invertir pues, el poquísimo dinero que tenía y el de mi familia. Y luego, pues del 96 al año 2003 estuve en el Sell-Side, estuve en Beta Capital, luego me fui a montar el equipo de análisis de Banesto, pero yo estaba en el Sell-Side 8 o 10 horas haciendo el trabajo que había que hacer y luego tenía una segunda jornada de otras 6 o 7 horas buscando compañías baratas para mí, ¿no? Y para mi familia. Y así fue. No sé si te pasa, como sabes que, lo sabes seguro, porque me conoces mucho mejor que yo, que Buffett dice que una de las cosas de las que se arrepiente es de no haber empezado a invertir antes y empezó a los 11 años, ¿no? No sé si cuando empezabas ahí con las carreras de caballos hubieras empezado también a analizar compañías ya. Digamos que lo de las carreras de caballos suena así un poco como una cosa, pero realmente se parece bastante. O sea, las carreras de caballos el 65-70% de las veces gana el favorito, que se paga 1,2, 1,5 a 1. Pero un 20% no. Y entonces, bueno, de momento para ganar tienes que elegir muy bien cuando apuestas, es decir, no apostar hasta que de repente un caballo que no es favorito, pues está una cotización que no se merece y tiene que haber un argumento detrás de eso. Podría poner a explicarte la cosa, pero tampoco es cuestión de eso, ¿verdad? Y bueno, pues al final es parecido. Nosotros tenemos que comprar compañías baratas, pero claro, las compañías baratas y buenas y baratas pues solamente se dan cuando hay un crash bursátil que se produce una vez cada 15 o 20 años, ¿no? Entonces, para comprar barato tiene uno que ser capaz de asumir un problema y que ese problema sea pasajero. Y en ese sentido se parece, ¿no? Bien, ahí, cuando hablamos de value investing, una de las cosas que yo suelo pensar es por qué no somos todos value investors, ¿no? Porque en realidad esto de comprar compañías buenas a precios bajos o a precios baratos es como de cajón, ¿no? Es lo que no debería haber ninguna duda. Exactamente. Es que el value investing, yo creo que ya la denominación no dice demasiado, Vicente. La prueba es que 10 value investors tienen 10 carteras completamente distintas una de otra, ¿no? O sea, lo explicaba muy bien Warren Buffett. Value investing y growth investing no son cosas distintas. Al final, ¿Inditex era una inversión value o no? Un value investor, nosotros, hace 10 años te hubiéramos dicho está muy cara. Pero es que luego los beneficios multiplicaban por 3. Entonces resulta que no estaba cara, estaba per bajo de 4 o 5 años en adelante. Y muchas compañías que también hemos comprado nosotros a PER 6, pues ha acabado siendo PER 15 porque los beneficios se han dividido por 2 y nunca han recuperado. Es decir, yo creo que el value investing es comprar una cosa por menos de lo que vale. Entonces tienes que estar seguro de lo que vale. Y en muchos casos no se puede estar seguro, entonces hay que no invertir. Y cuando estás seguro, pues tienes que tener, en fin, claro por qué estás seguro y saber que a veces que te equivocas y cuáles son los márgenes de errores. Por eso para mí la clave del value investing es el número de errores, nada más. O sea, yo en inversión value diría cuántos errores has cometido, cuáles, cómo y tal, porque todo lo demás si no es, pues sí, compramos todos barato, tal, el discurso es siempre el mismo, ¿no? Pero lo que define de verdad un value investor son sus errores, claramente. Y hay inversores, insisto, que se llaman growth, que para mí son value. A la gente que viera Inditex a 30 euros más atrás, pues eran inversores value. Hay dos cosas en las que me gustaría profundizar. Por un lado, claro, cuando estás seguro de que tienes que comprar algo, ¿no? Porque cualquiera que haya comprado en algún momento acciones en su vida, parece que hay un momento en el que dice, mira, esta compañía ya parece que estoy seguro y no conoces casi nada de la compañía. Vosotros, al final, tú dices muchas veces, nuestro trabajo es analizar compañías, estudiar las compañías. ¿En qué momento pasas a estar seguro de que esto ya es una compra? Esa es una pregunta buena. Bueno, en general hay, digamos que la gente que analiza de manera lineal, analizando el pasado y previendo el futuro, es un tipo de análisis, y otro tipo de análisis es hacerlo al revés. Es decir, ¿qué estás viendo tú que no está viendo el mercado? Yo creo que es más sencillo empezar por ahí y se ahorra tiempo y además se cometen menos errores. Y dices, ¿cómo puedes estar seguro? No puedes estar seguro nunca. Pero sí que hemos detectado 6 o 7 ineficiencias de mercado donde dices, bueno, aquí está claro que creo que vamos a ganar dinero. Porque se trata al final de qué estás viendo tú que el resto no está viendo. Pues, o sea, compañía cíclica, buena, que domina su mercado que no decae y cuota de mercado que no decae, y esa compañía está pasando por un mal momento como todo el sector. Esa suele ser relativamente sencilla. Si el sector vuelve y la compañía es buena y mantiene su cuota, pues donde hoy gana 100 va a pasar a ganar 200 o 300. ¿Y por qué lo estás viendo tú? Pues porque la gente no tiene la paciencia para esperar los 4 o 5 años que necesita el ciclo para rebotar. Eso, digamos, en las cíclicas. Luego hay muchos negocios que tienen digamos, una pista de crecimiento más larga de lo que el mercado cree. El mercado cree que esto es
pues que puede crecer un poquito, y tú ves que realmente tiene más posibilidades de crecer. Estoy recordando Fuchs Petrolub en su día, incluso MásMóvil, que ha sido una de nuestras inversiones más exitosas este año, o desde que empezamos al valor, ¿no? Ahí hicisteis, multiplicasteis por 4. Por 4, sí. Sí, pero que no tenía mucha ciencia tampoco. Es decir, o sea, oye, tenía un 10% de cuota de móvil, pues en banda ancha que tenga un 6, un 8, y eso ya te daba con los números pues, un precio objetivo de 100 cuando estaba a 25, ¿no? Hay más cosas todavía. Puede ser una compañía que tenga un problema localizado, muy gordo, pero que ese problema no sea demasiado relevante. Cuando compramos muchas acciones en Exor, la gente decía que Exor era el holding de Fiat, y Fiat era el 10% del valor de Exor. Entonces, un problema gordo, pequeño, localizado, porque la gente lo confunde con el todo, ¿no? Luego hay situaciones que todo el mundo sabe que están baratas, pero no tienen ningún catalizador, lo que llamamos dinero muerto. Pues esas son de las más seguras. Ahí hemos hecho muchísimo dinero con muy poco margen de error, comprando a PER 7, 8 compañías que no crecen. Siempre que efectivamente el dinero esté bien invertido, o por lo menos te lo devuelvan, ¿no? Luego hay compañías que tienen un activo y ese activo está un poco oculto, ¿no? No sé, recuerdo en su día cuando Acciona tenía Irtel, un momento, luego ya lo supo todo el mundo, pero un momento que se podía comprar un activo oculto por menos de lo que valía, ¿no? O sea, hay 7 o 8 situaciones donde tú sabes claramente que lo que estás viendo pues el resto no lo está viendo, no lo quiere ver, no tiene la paciencia, ¿no? Y por hacer una cosa más actual y hablar de ahora mismo, pues hay ahora mismo algo que el mundo, digo, por aplicar esto y que no suene solo a rollo teórico, ¿verdad? Ahora hay algunas narrativas en el mercado que en nuestra opinión están equivocadas, ¿no? O sea, y son narrativas muy potentes que hacen que se generen oportunidades. Una narrativa es que la energía nuclear va a morir. Los políticos no quieren energía nuclear, la energía nuclear es peligrosa, en fin, hace una serie de cosas. Ahí sacan una serie de cosas estadísticas que en realidad están todas mal. Y lo que nosotros pensamos es que la energía nuclear pues es una energía que necesitas por lo menos para un 20% de tu mix, 15-20% de tu mix, y que, bueno, no es que lo pensamos, es que hay 57 reactores en construcción en este momento, ¿no? Entre la India, China, en fin, los que empiezan otra vez de Japón. Vale, total, sin embargo, las compañías de uranio, pues cuando el Standard & Poor's ha multiplicado por 4 en los últimos 10 años, la mejor minera de uranio pues ha pasado de 100 a 9 y no tiene deuda, no tiene una deuda relevante. Y dices, hombre, pues menos 90% cuando el mercado ha hecho más 400, más 300%, igual ahí hay algo. Es un ejemplo te puedes equivocar en Cameco, ¿no? Pero tú empiezas desde un punto que está muy bien. Otra cosa es el petróleo. En el petróleo, y aquí voy a hablar con mucho cuidado de petróleo porque he visto ya alguna cara de gente que sabe mucho más que yo de petróleo, ¿verdad? Pero en el petróleo la narrativa es que la demanda de petróleo va a sufrir porque vamos a ir todos en un coche eléctrico. Entonces, claro, se va a demandar menos petróleo. Y por el lado de la oferta, los americanos han encontrado el dorado, que es el shale oil, y que ya se produce muchísimo y baratísimo, y entonces, pues, chicos, pues por más petróleo por el lado de la oferta, menos por el lado de la demanda, el petróleo está muerto, y salió un informe de un broker muy conocido, petróleo a 20. Me sonaba cuando sacó el de Goldman Sachs petróleo a 300, que era ya claramente el día del pico, ¿no? Además fue el día, creo, la semana del pico. Pues son narrativas al final. En los últimos 10 años me parece que se han encontrado, digamos, de manera en exploración convencional, 110.000 millones de barriles y hemos consumido 360.000. Los 200.000 que faltan, pues el shale son 30.000. Es decir, si fuera el doble de la producción, que no parece, pues va a faltar petróleo, efectivamente, claro que va a faltar petróleo. Y luego, por el lado de la demanda, nuestro mundo occidental es lo que es, pero los chinos, los indios, pues querrán ir en moto, en coche, y en fin, aunque la demanda en absoluto no crezca, la demanda de los mercados emergentes va a hacer que por lo menos se mantenga, ¿no? Per cápita se hundirá poco a poco, pero seguirá siendo 100, 110 millones de barriles día, ¿no? Son narrativas que cuando las estudias dices, aquí hay algo mal, hay algo que está mal. Y voy a la del cobre, que ya se ha producido. Yo me acuerdo que hablaba contigo hace un par de años y decías, el cobre. El cobre ha subido de $2 la libra a 3. Yo no sé qué ha pasado. Es que alguien sabe qué pasa con el cobre, que levante la mano. ¿Por qué ha subido el cobre? ¿Por qué ha subido un 50% el cobre? ¿Por qué ha cambiado la narrativa? Pero la demanda de cobre es la misma. Lo que pasa es que el Financial Times ahora pone en la portada que se van a hacer coches eléctricos que necesitan cobre, pero la demanda de cobre es la misma. Y la oferta de cobre, la gente se da cuenta, pues hombre, que en una mina de cobre se tardan 10 años, que tienes que cumplir unos permisos y que, bueno, pues que eso underground o África, como decía aquel, ¿no? Bueno, cambia de repente la psicología, cambia la narrativa, pero los fundamentales no han cambiado, ¿no?
no es que estés seguro de que no te vas a equivocar, pero ves que está armado. ¿Y cómo haces para no dejarte llevar por las narrativas o para ponerte en contra de las narrativas? Pues estudiando y bajando a los números y diciendo, oye, pues no sé, son 20 millones de toneladas de cobre, ¿quién las demanda? ¿A qué crece? ¿Por qué? Pues dices, oye, pues estudiando. Vicente, no te quiero tampoco hacer aquí un alarde, pero tú ves que en China, joder, el stock de cobre son 30 millones, en el mundo occidental son 100. Cobre está en todas partes, en el aire acondicionado, en las renovables. Es decir, los chinos van a necesitar el cobre, pero por un tubo. Y luego la oferta de cobre, como el cobre ha estado a precios ridículos, ¿no? La formación de capital de cobre no se ha producido. Con lo cual tienes un déficit de cobre el año que viene o el siguiente. Pero el problema es que lo tienes 5 o 6 años más allá, porque se tardan 10 años en hacer una mina. Y hay que pensar que el cobre, todo lo pensamos siempre y nos lo cuentan los periódicos en términos de distribución normal. Todo se produce por patrones en el que en torno a la media están el 70% de las observaciones. Pero eso es mentira. Eso en general se produce en la edad media, el peso medio, en pocas cosas. La vida no es gaussiana en absoluto, ¿no? Y en el tema del cobre, me parece que 20 minas de cobre son el 80% de la producción. ¿Cómo no me dejo llevar? Pues no sé, chico, ahí están los números, ¿no? Entonces, esos números los estoy contando muy rápido, hay que trabajarlos. Hay que ir mina por mina, te tiene que gustar, si no es un poco tedioso, hay que irse a China, preguntar por la gente. Bueno, me parece fácil no dejarte llevar por las narrativas, si tú lo has trabajado, sinceramente. Yo me refiero, por ejemplo, antes hablabas de Caneco, ¿no? Por ejemplo, que es una compañía que efectivamente es una de las posiciones principales en cartera, si no me equivoco, ahora está en mínimos de hace un tiempo y demás, ¿no? Entonces, antes hablabas del tema de los aciertos o de los errores, mejor dicho, ¿no? ¿Cuánto aguanta uno con una posición que está plenamente convencido, pero que el mercado le sigue zurrando y le sigue dando y dando y dando y dando, ¿sabes? Pues hasta que te des cuenta, si te has equivocado, en el mismo segundo en el que te das cuenta que te has equivocado, te tienes que ir. Y si no te has equivocado, comprar más. Y te pongo ejemplos, o sea, mira, nosotros, el ejemplo que más, digamos, el más doloroso, nosotros compramos hace 7, 8 años muchas acciones de Rexel, que sí, pues las compramos a 10 o 11 euros y se fueron a 2 euros. No, te voy a poner un ejemplo mejor todavía, Smurfit Kappa, empezamos a comprar a 11, 12 euros y se fue a 1. Smurfit Kappa tenía bastante deuda, pero la deuda vencía tarde, no tenía covenants y se fue de 11 a 1, o sea, has perdido el 90%. Y seguimos comprando. Y luego de 1, pues vendimos a 15 y se fue a 30. Es decir, y no tuvimos ¿Pero por qué no tienes ninguna duda? Porque es papel kraftliner, porque la demanda de papel kraftliner es más uno menos uno, es un sector razonablemente estable, es una compañía con mucha deuda que tiene un plan para reducir esa deuda y un señor que se juega algo que va en la dirección correcta para reducir esa deuda. El mercado decidió pues pegarle ese castañazo, como ha decidido ahora pues que vale 22 veces beneficios, ¿no? No te cuesta porque sabes que no te has equivocado. Sin embargo, en nuestra etapa final en Bestinver, cuando gestionábamos 8.000 millones, yo creo que tuvimos una tasa de errores de 100%, básicamente, o sea, no acertamos una, entre los 8.000 y los 10.000 millones, compramos acciones de Tesco, de Morrison y de Rolls-Royce. Pues en Tesco no vimos, o sea, no hicimos el trabajo detallado de ver rincón por rincón de Inglaterra dónde estaban llegando los discounts, y no lo hicimos porque estaríamos haciendo otra cosa, no estábamos haciendo Windsor, ¿no? Pero que cuando tienes 10.000 millones se complica este negocio mucho, ¿no? En Rolls-Royce no nos dimos cuenta de que la contabilidad estaba mal, o sea, de que el reconocimiento de ingresos no estaba bien, era muy agresivo. Entonces, ¿y cómo gestionar esos errores? Pues en cuanto nos dimos cuenta, fuera. En el caso de Rolls-Royce, pues había otras palancas y se pudo aguantar. En el caso de Morrison y Tesco, pues vender a 300, luego se fue a 200. Es decir, lo que nosotros hacemos es constantemente revisar todas las tesis de inversión. La postura de yo he comprado esto vale esto y aquí no me mueve nadie es un error. O sea, tú tienes que estar revisando todo. ¿Cuándo? 4 veces al año, en el momento cuando la compañía se desnuda delante de ti y saca resultados. Es un momento... Más luego las 4 veces al año que se desnudan los competidores del sector. Tienes 16, 20 citas por compañía y por sector en la que tú puedes ver qué está pasando. Pero no solo es eso, porque luego hay cosas que te afectan del sector, de productos sustitutivos. Por esto estos son 14 o 15 horas diarias y no tiene más. Pero en cuanto te das cuenta de vender y si no te has equivocado, pues comprar más, porque a veces el mercado se equivoca, pero a veces también acierta. Por incidir un poco más en el tema este de los errores, y ahora pasamos a otros temas, pero cuando te das cuenta de ese error,
O sea, primero, ese día te vas a casa fastidiado, lo entiendo, y te cuesta, pero te influye después en las siguientes compañías que vas a analizar. O sea, pasa como el futbolista, que estamos hablando del Atleti, cuando falla solo delante de la portería, que luego está todo el rato dándole vueltas a por qué no le dio así. Esa es una buena pregunta. Bueno, yo creo que te tiene que influir en una medida, porque de cada error tienes que sacar una enseñanza. Yo no sé si de cada error un principio, eso que dice Ray Dalio quizá es un poco excesivo, pero efectivamente de cada error tienes que sacar una enseñanza. Nosotros sacamos una enseñanza muy buena en el sector retail, que es que no se puede comprar Apple 7 en el sector retail, hay que comprar Apple 15. Las compañías que compras Apple 7 les está cayendo el like for like, y con el apalancamiento operativo del negocio, una cosa que venda 100, pues las 10 pesetas que caigo de venta, si paso a vender 90, son 10 que caigo de beneficio, o 8. Con lo cual el PER 7 se te convierte en PER 15 en 6 meses. Y encima luego tienes el fondo de maniobra que los proveedores te dicen, oye, págame que estás yendo mal. Con lo cual, cuando tienen caja neta, es mentira también, ¿no? O sea, esas dinámicas, bueno, eso es un error que cometimos en Bestinver muchas veces, pero pues ya está aprendido. ¿Pierdes la confianza? No, hombre, lo que tienes que hacer es en el siguiente retailer mirarlo bien y decir, oye, he aprendido esto, ¿no? O sea, lo bueno de ese trabajo es que cuanto más blanco tienes el pelo, pues no repites el mismo error, por lo menos, te equivocas en otras cosas, ¿no? Pero vas eliminando un poco el margen de error. Lo que sí que es verdad, por eso digo que la pregunta es buena, es que algunas circunstancias te dan un poco de... O sea, ves déjà vu, lugares y dices, uy, esto, y en nuestro caso es la deuda. O sea, cuando ves mucha deuda con un determinado tipo de activos, o sea, es al final una matriz, la deuda, los activos, el entorno y el equipo gestor. Y hay veces que no te apetece. O sea, hay veces que no. Y luego hay otra cosa, o sea, en compañías donde no hay un dueño o alguien a quien le importe un poco lo que pasa dentro de la compañía, pues llega un momento que yo después de 22 años no me apetece mucho estar. O sea, yo no quiero tener una opinión de todas las compañías del Eurostock o del Eurostock 600 y tener un precio objetivo. Yo ahí, señor, o sea, si no le importa a nadie lo que pasa dentro de la compañía, a mí tampoco, me lo pierdo, no me importa nada. O sea, yo si no hay alguien que se juegue algo, eso en el value investing es muy importante, porque al final invertir no es más que poner probabilidades a tu favor. La mejor alegoría son las opciones. O sea, yo quiero la convexidad de una opción. Si me va mal, pues no pierdo mucho, pierdo la prima, y si me va bien, pues gano mucho. Y es fundamental que haya un dueño que se juegue algo y que si tú pierdes, él pierda. Y si pasa eso, en general, estás tranquilo, ¿no? Y influye mucho conocer a ese dueño. O sea, quiero decir, es aquello de... Tiene que ser una buena persona. ¿Se puede hacer buenos negocios con malas personas? Bueno, yo tampoco quiero pretender aquí pontificar. Yo te puedo decir la suma de circunstancias que me he encontrado en mi vida, ¿no? Bueno, ya establecer una regla general no es tan sencillo, ¿no? Yo en general te digo que cuando hay un dueño que se juega algo, yo me han engañado un 3% de las veces. O sea, una o ninguna, como quien dice, porque siempre miras las transacciones vinculadas, operaciones vinculadas, o sea, donde te pueden engañar, ¿no? En general, cuando hay un dueño que se juega algo, a ti te va bien. ¿Me gusta conocerlo? Sí me gusta, pero vamos, en general tratamos de conocerles y nos hemos ido a la Conchinchina a conocerles. Hemos estado en Perú, hemos estado en Saskatchewan, en todas partes, ¿no? Pero si tú ves su trayectoria, la lees, lo entiendes, lo que ha hecho, en general te vale, ¿no? O sea, yo no conozco a Germán Larrea, que es el consejero delegado de Grupo México, pero he estado con sus segundos, con sus quintos, está con sus competidores, está con mexicanos que lo conocen, he visto lo que ha hecho, sé todas las cosas que ha comprado, las que ha vendido, el lío que tuvo con los sindicatos, o sea, y sabes cómo ha gestionado las cosas. Y dices, bueno, pues yo con este señor estoy tranquilo. Creo que este señor, primero es muy listo y segundo va a gestionar la compañía como si fuera suya porque es suya. Y, bueno, pues, y si tengo los mejores depósitos de cobre del mundo, en reservas, en duración de reservas, en coste, no tengo deuda y tengo a este señor enfrente que se juega su pan y que tiene 62 años, pues estupendo, pues no necesito más. Claro, yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso Pescanova, ¿no? Que fue una de las compañías en las que estabas ahí dentro y que efectivamente hubo un tema ahí realmente de fraude, ¿no? Vamos. Entonces ahí, no sé al final el conocimiento del gestor, del empresario en este caso, cuánto te puede aportar ahí o no. Pues mira, el caso de Pescanova es un buen caso y haces muy bien de sacarlo. Nosotros habíamos cenado con Manuel Fernández. En el caso de Pescanova hay una cosa que nos tenía bastante moscas y es que es la deuda de las filiales que consolidaba por puesta en equivalencia y que efectivamente controlaba.
Esa deuda no aparece, más que si pides al registro mercantil, ellos te consolidan el activo inmobiliario financiero en balance y el espejo de eso en P&L, que es el resultado por puesta en equivalencia. Y había una cierta garantías y otros fuera de balance, que esa cifra nosotros la sumábamos a la deuda reportada, ¿no? Y hubo un momento que no estábamos cómodos con eso, y empezamos a vender, de hecho, pero nos pilló el toro. El error nuestro fue probablemente el decir, oye, esta compañía, pues sí, crece y crecen los evitas y tal, pero es que la deuda no baja nunca. Con lo cual, y si no está generando de verdad, ellos te lo explicaban como que estaban invirtiendo más y tal. Al final, en el CIRBE, estos tenían 2.000 millones más de deuda de lo que publicaban, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que fue un fraude bastante bien orquestado y tal, pero es un ejemplo de compañía con dueño donde te la traga. Nos ha pagado esa. Esa en, no sé, 100 y pico inversiones. Y principio que aprendes, hombre, pues cuando tengas una compañía que mucho del crecimiento orgánico que llaman ellos va en balance por puesta en equivalencia y en activo financiero, pues cuidado, eso es Enron. Pues sí fue lo que pasó con Enron. O sea, al final, por eso nosotros somos tan pesados con la contabilidad y los números y remangarte y meter el balance y los últimos 10 años, porque al final esto es mucho más de cavar un agujero de 500 metros para abajo que de ver así un poquito, venga, compro esto. Hay que coger la pala y cavar. Las 16 horas diarias de... Bueno, no sé si... Bueno, sí, muchas, ¿no? Hay un debate típico en el value investing, ¿no? Que es si comprar buenas compañías o compañías extraordinarias a buenos precios o comprar compañías bien, no tan excelentes, pero a mejores precios. No, yo lo tengo respuesta muy clara, convexidad. Siempre que el worst case esté muy cerca y que todo lo que tenga sea beneficio. Es decir, caídas de mercado, crash bursátiles, las mejores compañías. Momentos de bolsa normales, de pico, compañías baratas. Efectivamente, lo mejor es, oye, pues el mix, ¿no? Pero yo te diría, año 2009, las mejores que puedas, los mejores roces, las mejores barreras de entrada, los mejores balances, porque, oye, cuando han caído un 50 a la bolsa, pues la mala ha caído un 75, la buena ha caído un 45. El rebote siempre es mucho más seguro y ganas mucho más rápido el dinero en la buena, ¿no? En un momento como ahora, donde el Standard & Poor's se multiplica por 4 y las acciones han sido un sustituto de bonos con rentabilidad negativa, si la gente no me da nada de la renta fija, en algún lado tendré que invertir, pues me voy a Nestlé, a Unilever, a negocios, digamos, sólidos o conocidos. Bueno, pues esos no. Si puedes encontrar una bolsa de acciones, que las hay ahora, donde no solamente no ha multiplicado por 4, sino que ha dividido por 2, que además tienen mejores perspectivas de beneficios que los que tienen las que han multiplicado por 4, pues en ese sentido, como yo lo veo como muy claro, ¿no? O sea, ahora me parece que es una oportunidad única en ese sentido, ¿no? Porque la bolsa está cara, y cuando la bolsa está cara, decir que tú vas a subir, con mucho cuidado, ¿no? Pero ha habido 4 momentos en la historia, si el año 29, a principios de los años 70, el año 2000 y ahora, donde la diferencia entre la bolsa y las commodities ha sido así, en los gráficos. Bueno, pues habrá compañías malas, claro. Las commodities no son negocios muy buenos. La mejor minera de cobre genera un roce del 15%. La minera media no bate el coste del capital y casi todas pierden dinero durante muchos años, ¿no? Pero ahora yo creo que eso... Ahora hablamos de mineras y del mercado y tal. Antes te preguntaba, ¿te vas a casa fastidiado o no cuando descubres un error? Y al revés, ¿cuál es tu mejor día en la oficina? Bueno, es que cuando llevas ya tantos años tampoco es. Yo sé que desde fuera suena como muy glamuroso esto de la bolsa, pero vamos, es que no tiene ningún glamour. Tú vas allí, trabajas tus 14 horas el día y eres un autómata. Esto es un proceso. O sea, nosotros no hacemos apuestas y nos alegramos mucho cuando sube una cosa. Vendemos, yo a veces miro a Fernando, pues muy bien. O sea, es que no nos alegramos y nos entristecemos. Somos ya un poco aburridos en ese sentido. Y pues cuando sube una cosa estás pensando dónde voy a meter el dinero de lo que vendo de esta, y cuando cae una cosa, efectivamente, lo revisas y si está bien, pues compras más y te vas a tu casa igual. O sea, no es que teamos tampoco robots, ¿verdad? Pues como te hacen una OPA con un 50% de prima en una cosa que tú crees que vale un 20% más, eso te llevas una gran alegría. No con que te hagan una OPA, sino con que te la hagan y sobrepagan. Ese día te vas a casa contento. Pero en general nos gusta mucho lo que hacemos y no tenemos picos de eso. Hay momentos complicados. O sea, yo recuerdo el año, por ejemplo, el año 99, pues la época que duró de octubre a marzo, yo lo pasé bastante mal. O sea, bastante. Y luego en el 2008 y 2009, regular.
O sea, yo con mi familia, pues oye, caímos un 50%, y por mucho que lo tengamos muy claro todo y todo, pues el señor de enfrente te dice, mira, sí, pero es que has caído un 50%. Yo tenía 100 euros y tengo 50, macho. Y tú le dices, no, es que tus 50 euros valen 400, que pusimos una transparencia ahí con 1000 personas. Y la gente decía, estos son unos cachondos. Pero luego se fue, o sea, estaba el fondo a 9, hizo 23,59 y teníamos un precio objetivo de 40. Y cuando nos fuimos de Bestinver estaba a 40, 38. O sea, que te lo crees, pero el de que tienes enfrente no. Esos momentos, o sea, yo no lo paso mal porque las compañías suban o bajan, pero con los clientes sí. O sea, el hecho de que una persona te cristalice una pérdida y te venda el fondo en mínimos, a mí que lo vendan en máximo me parece fenomenal, lo venden encantados, están contentísimos y bueno, Beltrán siempre intenta que no vendan y tal, vamos, a mí me parece estupendo que cuando van ganando vendan, ¿verdad? Pero que vendan cuando van perdiendo, yo eso no lo llevas muy bien, porque dices, pero hombre, si es que esto es justo lo único que tienes que hacer. Justo, o sea, no, mete poco o no, pero justo cuando cae no puedes vender, porque cristalizas la pérdida. Es que hay una frase en vuestra última carta que decías, volatilidad, cuanta más, mejor. Eso, o sea, es un argumento que en las fases alcistas o leves correcciones está bien, pero lo complicado es en momento de un 40%. Ahí es complicado que el cliente diga cuanta más volatilidad, mejor. Bueno, pero ahí nosotros, o sea, yo sinceramente creo que lo que hacemos, nosotros hacemos el 50%. De verdad, y no es falsa humildad, nosotros hacemos el 50%. Fernando, yo y el equipo hacemos la mitad, y la otra mitad la hacen los clientes. Los clientes en enero del año 2016 nos saquen el dinero, pues ya está, probablemente no existiría Valor ahora mismo. A lo mejor no existiría, ¿no? Estaríamos gestionando nuestro dinero. Y en vez de sacar el dinero, lo que hicieron fue meter más dinero. Luego el fondo subió un 50% en 4 meses, ¿no? Que aquí no va de ser muy listo, de verdad. Esto es un proceso de hormiguita, muy aquilatado, muy rodado, muy engrasado, donde el cliente pone la mitad, que es la paciencia abajo. Y tú lo que pones es, primero me lo juego todo contigo, o sea, todo mi dinero en el fondo, o sea, si a mí me va mal, yo me pierdo mi vida y tú tu dinero. Y lo segundo, pues la honestidad, no te voy a engañar, no voy a hacer cosas por fuera, no voy a comprar acciones y front running, o sea, nuestro dinero está en todos los fondos y no compramos nada más. Y las horas de trabajo. Y es así, y eso, nosotros tenemos la suerte de contar con Beltrán Parajes, que yo creo que ha sido la única persona en la historia de España que ha conseguido que en una caída del 20%, 2011, no saliera dinero, sino que entrara en un fondo grande. Y nosotros luego lo ha repetido en 2016, ¿no? Y ahora también, o sea, nosotros, que es momentos donde el año pasado hicimos peor que el mercado, y los clientes pues siguen confiando y demás. Claro, sin esa cultura, sin esa digamos, comunicación con tus cosocios, que son los inversores, que hace Beltrán y su equipo, yo no haría Value Investing, sinceramente, yo gestionaría para mí. O sea, no, porque yo lo llevo mal. O sea, cuando un cliente va perdiendo dinero, sufre y quiere sacar el dinero, empatizo con él primero, o sea, lo entiendo, porque me ha pasado en mi familia, en mi casa, y segundo, pues no sé qué decirle, chico, yo me lo creo, pero... Entonces, bueno, tenemos la suerte que tenemos a Beltrán y a su equipo y que los clientes más o menos pues ya confían, ¿no? Y eso está muy bien. Yo recuerdo cuando entonces en Bestinver lanzasteis el grupo en entonces Unience, ahora Finec, recuerdo perfectamente en uno de los momentos de mayor desastre un artículo que subisteis que era el mejor momento para comprar en 15 años. Y fue de los más leídos y más comentados en mucho tiempo, porque la gente ahí necesitaba ese refuerzo vuestro, ¿no? O sea, la cercanía con el participe, que yo creo es esencial, ¿no? ¿Cómo de cara está la bolsa? No está cara, pero ¿cómo de cara? Está bastante cara, en mi opinión. Está bastante cara y te voy a poner, vamos, te voy a decir por 2 o 3 sitios. Primero, ha habido compradores forzados. La bolsa está barata cuando hay vendedores forzados. Cuando hay un señor que tiene que vender las acciones porque el crédito que tiene para comprar esas acciones se lo piden de vuelta. Porque están ignoradas. Ahí hay vendedores forzados. Ahí casi pues tiras los dardos, ¿verdad? Ahora tienes compradores forzados. Gente que ha salido de renta fija y ayuda a comprar. Tienes unos balances de los bancos centrales que han pasado de 800 billones el de la FED a 5 trillones. El Banco Central Europeo lo mismo, son 10 trillones. El PIB mundial son 70 trillones. Es una pasta. Es significativo. Pero ahora te lo digo desde otro punto de vista distinto. El Standard & Poor's está a 150 de beneficios, me parece, y más o menos a P18, 19, 2.800. Si llega una recesión o, en fin, un momento... Bueno, ponle un 15% de caída de beneficios, que puede pasar en cualquier momento. Y pon que el múltiplo, en vez de a PER 18, se vaya a PER 13, 14, que con un poquito de inflación, vamos, dicen que el PER de la bolsa es 20 menos la inflación, o sea que con un poquito de inflación, estoy siendo generoso, se fue a PER 5 en los años 70. Pues si pasas de PER 18 a PER 14 y de 125 de beneficios a 100, te va a 1.400. Ya tienes una caída del 50%.
está cara. Para mí está cara. O sea, in other words, es difícil ganar dinero comprando el Standard & Poor's, un fondo índice ahora, a los próximos 5 años o 10 años, no creo que hagas el 5% anual. Mi opinión, ahí, pues, ojalá. Nosotros la promesa de rentabilidad, entre comillas, es del 15% anualizado, ¿no? Bueno, es que nosotros tenemos una cosa, que cuando el Standard & Poor's está a 400, está a 50. O sea, en nuestra cartera, lo miré ayer, el 80% del peso del fondo son compañías que desde máximos han caído más de un 50%. Repito, o sea, el 80% del fondo, 4/5 del fondo, está formado por compañías que han caído más de un 50% desde máximos, con un mercado que está en máximos. Pues, hombre, y además es que esto nos ha pasado ya más veces, o sea, ha pasado, en el año 99 fue muy claro, ¿no? Como yo creo que el Nasdaq se fue a 5.080, recuerdo, y 5.080 se fue a 1.000, o sea, cayó un 80, y mientras nuestra cartera, nuestros Adolfo Domínguez, Aldeasas, Miquel y Costa subieron, doblaron, ¿no? No digo que vaya a pasar eso, pero la dicotomía de valoración es espectacular. Insisto, creo que van a crecer más los beneficios de las petroleras, de las productoras de uranio, etcétera, que lo que van a crecer los beneficios de Unilever y Nestlé, yo creo. O sea que... Ahí lo que pasa, ¿no te da un peso excesivo en un sector concreto como es el de las materias primas? ¿Y qué se va a hacer? Claro, pues sí, efectivamente, es un peso excesivo, pero yo duermo tranquilísimo con ese peso excesivo. O sea, yo te hago la pregunta al contrario. Dime dónde metes el dinero hoy. Hay otros gestores que las tienen al 50% o al 70% en liquidez. Fenomenal. Entonces, al 50% de liquidez. Y si, por ejemplo, en 2 semanas te dice Trump que va adelante con el plan de infraestructuras, la FED dice que, hombre, inflación 2% o 3%, o 4%, tampoco pasa nada. Se te queda un poquito por detrás de la curva y te sube en 2 semanas, el petróleo se te va a 85, el cobre se te va a 3,50 y en 2 semanas, esto pasa en 2 semanas, te sube las compañías que puedes invertir, las buenas, tal, un 40 o un 50%. Bueno, lo que nos pasó en el 2016. Tú que estás en cash, dices, bueno, me he perdido esto, sigo en cash, espero a que el otro caiga. Pero el otro no cae, porque de repente la narrativa es que aquí hay inflación. 4%, 5%, los tipos siempre 2-3 puntitos detrás de la curva, porque la deuda pública hay que pagarla, es más cómodo pagarla con el nominal 100 y los impuestos que recaudo subiendo con la inflación, pues es que es la única manera que tenemos. Y tú ya, se te empieza a quedar un poco cara decir, me he perdido, ¿qué hago con mi dinero? O sea, me he perdido algo ya. Eso está en liquidez, por supuesto, si estás en renta fija de duración larga, palmas hasta la camisa, si estás en un banco, estás con la tensión de estar en un banco. A mí, tener el dinero del banco más de 100.000 euros me genera cierta tensión, sobre todo no creo que los bancos alemanes estén nada limpios, y no lo digo por decirlo, o sea, yo creo que muchos no están limpios. Ya estás, entonces, dependiendo del bailout que seguro que hace el Banco Central Europeo. Te quiere decir que la liquidez ahora mismo tienes ese riesgo de que te comas un poquito ese primer 40-50% que se hace cuando la narrativa que se instala es que hay inflación. Dicho esto, en los años 70 esa persona que hubiera estado en casa en el año 69 tuvo una oportunidad en el 72 de meterse en compañías muy buenas con una caída del 50%. O sea que no está mal, ¿no? Pero que, hombre, no sé, yo ahora no tendría el 80% en cash. Tener un poco en cash, pues seguramente no está mal, es una opcionalidad, ¿no? El cash es una opcionalidad al final. Pero, hombre, viendo el precio de los activos, digamos, ligados a la inflación y cómo se está desarrollando todo, el ciclo, la tentación de los políticos de hinchar, frente a mantener la ortodoxia financiera, tiene pinta que la cartera de cada uno tiene que estar protegida contra la inflación, lo primero, en mi opinión. Bueno, el susto que acabamos de tener ahora en principios de febrero ha sido precisamente por temor a inflación, ¿no? Bueno, yo establecer relaciones de causalidad de por qué pasan las cosas, no me vas a sacar ninguna, macho. La bolsa cae un 10% porque a mí me parece normalísimo, vamos, o sea, han multiplicado por 4 en 8 años, pues cae un 10%. Lo que sí me parece raro es que haya un día que la bolsa estaba cayendo un 1 y pico y nosotros subíamos un 2 y pico y nuestra cartera es muy de materias primas, tal, y dices, bueno, esto se produce primero, la self-similarity de Taleb, se produce a escalas pequeñitas y luego se va agrandando, pero el problema es que cuando ya está en el titular del Financial Times, te has perdido el primer gran movimiento, que es el que menos riesgo tiene. Después del primer movimiento, Antofagasta de 300 a 900 es muy fácil, de 900 a 1800, cuidado, ¿no?
Entonces, bueno, yo supongo que un mix, ¿no? Puedes tener un poquito de inmobiliario, un poquito de cash, un poquito de bolsa barata. ¿Cómo dependiente estás de las cotizaciones? Hay gestores que dicen que están permanentemente, hay otros que se lo miran una vez al día. No, yo me lo miro por la mañana 2 minutos para pasar las órdenes y luego ya me lo cuentan los traders. Oye, que esto está subiendo mucho o bajando mucho. No, nosotros no miramos. No tenemos Bloomberg, vamos. Fernando y yo no tenemos Bloomberg ninguno. Tiene el chaval de la mesa, nosotros no tenemos nada. La miramos en Yahoo, vamos. Como nosotros. Además pasa una cosa, las compañías que tenemos webs financieras, el asunto es que, claro, las cotizaciones cuestan muchísimo dinero. Y Google ya pones el nombre de la compañía y sale la acción inmediatamente, con lo cual es que es una pérdida de dinero total tener las cotizaciones. Bueno, pero es que cuando de verdad te crees que te estás comprando un trozo de un negocio, cuando se mueve mucho, claro, porque tu socio te está diciendo que te vende, oye, te está dando una oportunidad para venderlo o para comprarle, ¿no? Pero si no, normalmente la bolsa no. Las cotizaciones de +1, -1 y verlo ahí, no hacemos. Hay una frase de la última carta que me gustaría que me explicaras un poquito mejor, ¿no? Porque la digo, si la habréis leído mucho seguro, si no, la tenéis tanto en la web de Advalor como en Finet, que es: nuestra idea central es asumir riesgos que se pueden medir en lugar de medir los riesgos que asumimos. Claro, lo que quiero decir con esa frase es que nosotros tenemos que saber por qué una cosa nos la ofrecen barata. O sea, nosotros no vamos a decir esto está chupado, el mercado es tonto. Nosotros pensamos que esto no está chupado, como dice Charlie Munger, y que el mercado no es tan tonto. Que hay mucha gente que trabaja mucho y que analiza las cosas muy bien. Entonces, nosotros cuando decimos que tal compañía está barata, o sea, si no sabemos por qué el mercado se está equivocando, no entramos. Pues eso nos parece lo esencial. Y no lo contrario, que es hago una cartera en función de una serie de cosas y luego me pongo a medir el value at risk, el no sé qué, la volatilidad, la correlación de su... Eso. Y entonces eso, no sé si luego la frase siguiente digo, y es que eso lo cambia todo. Porque es que realmente lo cambia todo. Si tú crees realmente que estás haciendo private equity de cotizados, yo tengo muchos amigos en el private equity que me dicen, oye, lo vuestro en el fondo es más fácil. Y digo, claro, mucho más fácil. Ellos tienen la posibilidad de cambiar el equipo gestor, de tal, de apalancar. Pero ellos nunca tienen enfrente un vendedor forzado. Ellos ellos compran siempre a PER 15. Dime qué empresa de private equity ha comprado un negocio entero a un dueño inteligente a PER 4 o 5. Es que es imposible que suceda. Nosotros tenemos siempre un vendedor forzado, pero hay que encontrarlo y hay que saber, oye, porque a veces ese vendedor forzado tiene más información que tú, ¿no? Entonces, si tú tienes este razonamiento, te mueves en unas coordenadas, haces un tipo de trabajo, hablas con una determinada gente, desarrollas y despliegas un proceso de inversión. Y si tienes el otro, es imposible que hagas este bien. Si tú vas al value at risk, a concentración sectorial, días de liquidez, todo eso ya te incapacita para hacer bien el proceso, en mi opinión. Análisis técnico, capacitado. Incapacitado. Capacitado. Te quería preguntar, ¿en liquidez cómo estáis ahora? ¿De liquidez? Que antes hemos hablado del tema del lanzado. El 4%. No tenemos liquidez. Porque en el pasado habéis tenido más liquidez en las carteras. Bueno, es que cuando las materias primas subieron un 50% en 3 meses, lo que hicimos fue vender muchas y, vender una parte importante del fondo. De hecho, no han hecho demasiado desde que las hemos vendido. Antofagasta vendimos a 800 y está a 900, quiero decir. Y lo que hicimos fue, tirar de librería. Hicimos casi 50 inversiones en compañías antiguas que conocíamos, que habíamos estado y tal. Nuestro departamento comercial se puso un poco nervioso y dijo, ¿estos qué hacen, no? Y entonces luego nos enteramos después que nos habían pseudo analizado y habían visto en esas 50 compañías que habíamos comprado que había pasado. Bueno, habíamos ganado dinero en las 50, pero no encontramos suficientes y si no encontramos nada, tuvimos el 25% de cash. O sea, el cash no es un problema. El cash en general nunca te dura mucho, porque siempre, si trabajas bien y tal, encuentras cosas. Pero vamos, si no encuentras cash, o sea, es mucho mejor tener cash que hacer una estupidez. Aunque cueste dinero el cash, como está pasando ahora. Bueno, pero es que no cuesta tanto dinero. Es decir, lo que cuesta dinero es comprar una compañía que haga un 50% y no vuelva a subir nunca más. Eso sí que cuesta, eso cuesta un 50%. Y eso es lo que decía Buffett, prefiero tener cash que hacer una cosa estúpida. Entonces nosotros entre el cash y la estupidez preferimos el cash. Y efectivamente preferimos hacer una cosa inteligente que el cash. Pero también somos los que somos, vamos al ritmo que vamos y podemos hacer lo que podemos hacer, ¿verdad? O sea, lo que no hacemos es forzar. O sea, forzar la inversión porque el cash me da alergia, no, eso no lo hacemos. Yo suelo recordar que probablemente tenéis unas tarjetas por ahí, entonces si en algún momento
que, vamos, si queréis plantear alguna pregunta, la recogen. Las recogen y me las pasarán ahora, pero que aprovechéis porque intentaremos a agruparlas, ¿verdad? Hablando también de compañías, si te parece, en compañías en cartera, ¿no? Hemos hablado un poquito de materias primas. Está el tema también a mí me llama la atención el tema de tecnología, ¿no? En la última carta también, que hablabas de una compañía, Shutterfly, ¿no? Que básicamente bueno, explícalo tú mejor si quieres, pero lo que yo tengo entendido es que hace impresión digital de libros, con fotos y demás, este tipo de cosas, ¿no? Es una compañía que prácticamente en unas semanas ha subido un 50% y habéis vendido, ¿no? Al final, o sea, las compañías de Internet, que mucha gente no las asociaba tanto con el value investing por la dificultad de encontrar las ventajas competitivas, sí van entrando progresivamente más en carteras de value investors, ¿no? Es que como todo, Vicente, es que son las narrativas. O sea, Shutterfly es una empresa que hace los libros que tienen todas las mamás de sus hijos con las fotos. En España se llama Hoffman, la marca conocida, yo seguro que todos lo conocen, ¿no? Y tampoco es rocket science, quiero decir. Y ha subido un 80% en un mes. Nosotros miramos Shutterfly porque una de las fuentes de ideas nuestra, de las varias, un competidor que te habla bien de una compañía, una fuente es conversaciones con gestores que conocemos de todo el mundo, que son gestores que nos llaman cuando van a comprar alguna empresa en España. Oye, que quiero comprar tal, pues tengo una idea en tal. Nos dieron esta idea, la miramos y la miramos cuando la compañía tenía problemas. Una compañía que se había movido la cotización entre el 2011 y el 2016 cuando entramos. La miramos, la estudiamos, no está bien explicado en la carta. Nos fuimos a Minneapolis, por supuesto, al Investor Day, estuvimos viendo las máquinas de impresión. Una compañía que tiene una marca bestial y que vende 1.000 millones en libritos de estos y que el siguiente competidor vende 100 millones. O sea, que es que no tienen escala para hacer publicidad y para mantener la marca, ¿no? Y eso, digamos, en la parte de front office, pero en la parte de back office, pues son los que tienen las mayores impresiones, las mayores instalaciones de impresión de Estados Unidos, ¿no? No puede ser economía más tradicional y más vieja. O sea, efectivamente, por internet tú podías coger las fotos y las fotos las tienes en internet y haces el librito. Pero es que hoy hacemos todo en internet, Vicente. Entonces, no me parece. O sea, no es comprar una compañía de semiconductores complicada que. No, era muy sencilla, estaba olvidada, llevaba 6 años sin hacer nada en un mercado alcista. Nos parecía que había un CEO anterior que era muy, muy malo, que no se jugaba nada. Una compañía que tenía 180 millones de EBITDA y tenía 60 millones de lo que llaman los americanos stock-based compensation, que son como stock options. O sea, nos había salido un minoritario del 35%. Entonces nosotros, ahí teníamos muy pocas acciones y cuando se produce el cambio de CEO, lo primero que bajan es eso y viene un CEO que había llevado Amazon UK de 1.000 millones a 10.000. Un tío muy, muy bueno, ¿no? Y se empiezan a alinear un poco los incentivos. Nos lo dejaron en 42, conseguimos, tampoco es que 42 nos salió un minoritario del 20 solo en vez del 40, pero nos parecía que había valor por un tubo. Y de hecho entramos pensando en hacer nuestro tramito habitual pues nos parecía que valía 70, vendimos a 66, hoy está a 75 y han entrado, pues nada menos que me parece que ha entrado David Einhorn, o sea, que es un tío que nosotros respetamos bastante y tal. O sea, que probablemente haya más valor, pero que nosotros nos metemos cuando es una partida un poco para tontos. O sea, que si ya es un poco para listos, no nos metemos. De verdad, o sea, tratamos de hacer el camino más fácil siempre. Compramos a 7 veces beneficios y vendimos a 13, 14. Tampoco. Has comentado varias veces el tema de ir a visitar las compañías y de hablar con los equipos directivos. Pero primero, ¿qué te aporta al final ir a ver la mina de Buenaventura, no sé dónde? No verlo por Google Earth. Pues primero te aporta entender un poco las operaciones. Siempre sacas algo de una visita, te hablan bien de un competidor, estás con el tío que lleva la ingeniería, captas cosas, relacionas cosas, llevas muchos años visitando compañías. O sea, de ninguna visita nos hemos arrepentido, siempre sacas algo. Es verdad que mucho lo puedes leer. Oye, Walter Sloss no visitaba las compañías. Yo no sé si Buffett pues no visitaba tampoco las compañías, ¿no? En un momento dado, cuando compraba Coca-Cola, supongo que dice que no, pero vamos, algo sabría de Coca-Cola, ¿no? Cuando existió. Pero a nosotros nos ayuda mucho. Primero te enseña ves un poco cuál es el drive de la compañía, si se están jugando algo, si no, si les importa lo que pasa, si no. Siempre aprendemos. Yo no digo que sea esencial y a lo mejor la primera toma de posiciones la hacemos sin visitar la compañía,
los primeros 50 pipos, el 1%, pero si es una posición del 4 o el 5% del fondo, tenemos que haberle visto. Es verdad que hay veces que hay una ilusión de control, te parece que porque vas a ver la compañía tú controlas más, pero nosotros cuando vamos, y a mí es de las cosas que más, pues mira, las cosas que más satisfacción me da es cuando vamos a una compañía y el CEO acaba invirtiendo en valor, que se produce muchas veces. No se produce siempre, pero se produce muchas veces y nos dicen, pues esto es una especie de tercer grado, sois un poco pesados, ¿no? O sea, porque realmente vamos y hacemos un despliegue de oye, pues todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Y queremos saber, no muchas cosas, queremos saber en los últimos 20 años quién ha ganado más dinero y por qué, quién ha crecido más y por qué, y si el futuro va a ser igual que el pasado o no, y por qué. Ya, si no queremos saber mucho más que eso, pero hay que saber eso. Entonces, de alguna manera, pues la visita es un montón de data points, te encuentras con gente de medio, de arriba, hay gente muy lista, hay gente muy didáctica que te explica las cosas muy bien, hay gente que te da fuentes, publicaciones, lecturas, referencias. Es salir, es que esto es de rata de biblioteca y luego salir. Y entonces, nosotros, pues no sé, lo hemos hecho así siempre y la verdad es que yo no sé si sabría hacerlo sin eso. A lo mejor una inversión en producto blue chip no requiere tanto. Una compañía que vale 40.000 millones, pues hombre, sí, el CEO efectivamente tiene su impacto, ¿no? Pero tiene muchas inercias, unas posiciones de mercado que son las que son ya, ¿no? Pero las compañías más pequeñas, a nosotros por lo menos nos viene muy bien. Tampoco me atrevería yo a pontificar de que es obligatorio hacerlo, pues cada maestrillo es su librillo. Entramos otra vez en el tema del tamaño con las compañías más pequeñas y demás, ¿no? ¿Hasta qué punto, hasta qué nivel puedes tener compañías pequeñas en cartera según vas ganando tamaño, ¿no? Bueno, por eso lo que hay que hacer es, llegar a un determinado tamaño, bueno, no digo que haya que hacer, pero nosotros por lo menos llegados a un determinado tamaño, esto se cierra el club. Igual no llegamos a ese tamaño nunca, pero lo que hemos dicho es que en 2.500 millones lo cerramos, porque es una cosa heurística y aleatoria, pero yo cuando entré en Bestinver, el fondo internacional tenía 10 millones y cuando salí tenía 8.000. Entonces puedes de manera heurística, de manera aleatoria e intuitiva decir, ¿y cómo nos fue? Pues nos fue entre 10 millones y 500, 600, muy bien, comprando cosas enanas por ahí, en fin, Francia y tal, muy bien, pues un poco lo que hace True Value ahora, que está fenomenal, de 500 a 3.000, muy bien, porque aunque el tamaño crece, las compañías hacen más caso, puedes mover alguna palanca más, puedes alterar algún sistema de incentivos, de ejecutivos, que lo hemos hecho 8 o 10 veces y ha funcionado siempre bien, nunca mal, y en general ha sido subírselos, no bajárselos. Bueno, pues eso no lo puedes hacer cuando tienes 200 millones en gestión, cuando tienes 3.000 lo puedes hacer, ¿no? Y luego ya a partir de 5.000 la vida ya es más complicada, el trabajo se hace un poco más aburrido, nunca hay nada cuando vas a trabajar con lo que puedas mover realmente la aguja, o sea, es muy complicado y de 7.000 para arriba 100% de errores. La oficina que habéis abierto en Londres y la persona que habéis incorporado, ¿os aumenta esa capacidad, esos 2.500? Claro. Sí, nos da. Lo primero nos refuerza más la que tenemos, nos da 2 ojos y 2 manos allí, que es por donde pasan al año pues un montón de empresas, ¿no? Y seguramente sí, pero Vicente, yo creo que es que si llegamos a 2.500 lo vamos a cerrar y no lo vamos a volver a ver nunca más, porque si luego haces el 15% anual, piensa que 2.500 en 5 años son 5.000 y en 5 años son 10.000. Bueno, pues ni a mí ni a Fernando nos apetece nada volver a gestionar 10.000 millones. Hay un conflicto de intereses evidente en la gestión de activos. Nosotros, cuanto más dinero gestionamos, más dinero ganamos como socios de la gestora. Y vosotros, los partícipes, pues en principio tienen un gestor que tiene que mover una piedra más grande. Entonces, ese conflicto de intereses es indiscutible y hay que ponerlo ahí encima. Es así. Bueno, pues nosotros, quizá por nuestra trayectoria poco de pobres hombres, ¿verdad? Nosotros ganamos más dinero con nuestras inversiones en los fondos que lo que ganábamos en su día, ¿no? Todos, o casi, hasta los últimos años prácticamente. Y nuestro ADN es generar rentabilidad, entonces pues nosotros nos vamos a dar mucho, vamos a parar. No sé si es pronto, no pronto. Algunos clientes nos dicen, dejar abierto el blue chip, pues bueno, pues dejaremos abierto el blue chip, que será un fondo que no recomendaremos. Ahora mismo, Fernando y yo tenemos bastante dinero en el blue chip porque es lo contrario que un blue chip, es un small cap blue chipizado, porque son 15 millones, pero nosotros pararemos. Y no digo yo que todo el mundo tenga que hacerlo, pero desde luego este conflicto de intereses existe y o tienes un equipazo, un método. Nosotros con nuestro método, nuestro equipo y tal, creemos que lo honesto es pagar en esos niveles. La mayoría de las ideas de la cartera surgen de analizar competidores, de la observación, si tienes que elegir una de ellas. No, si son 3 o 4 fuentes. Mira, surgen de hablar con gestores que están por todo el mundo, que en general hay un acuerdo tácito, ellos te preguntan por las españolas y tú les preguntas por las de fuera. Esa es una fuente de ideas importante. Otra es la librería natural que tenemos. Nosotros tenemos 500 empresas
digamos que hemos investigado hasta el fondo en los últimos 20 años. Bueno, pues esas suben, bajan, el propio movimiento de las cotizaciones. Hay una tercera fuente que son los informes de los brokers, que no es que compres las ideas que digan ellos de vaya, pero todos los días lees resultados, entonces vas viendo cosas y vas haciendo tu numerito. En general nosotros lo que hacemos es sobre todo decir que no. O sea, no por tal, no, y luego van cayendo algunas gotitas, van pasando todos los filtros, esas pasan aparte y esas las analizamos. Digo, con los informes de los brokers, luego tienes las tres fuentes de ideas. A mí la que más me gusta es cuando un competidor, cuando una compañía alaba mucho a un competidor. El porcentaje de fallos es 0%. Cero. Siempre ha funcionado bien, ¿no? Son 4 fuentes de ideas y en general no tienes... O sea, no tenemos un déficit de ideas. El problema es procesar toda esa información y luego, eso sí, cuando vas a dar al botón tienes que haber pasado ese filtro de haber estudiado todo el pasado, todas las cosas que he dicho antes, ¿no? Y en cuanto al estudio de las compañías, yendo a ratios concretos, porque ahora tengo una pregunta que te voy a hacer, pero previa a esta, o sea, ¿cuáles son los 2 ratios más importantes para ti? Pues sí, es que no hay ratio, Vicente, sí es cuánto gana la empresa. ¿Cuánto va a ganar? No en escenario, o sea, cuánto va a ganar en un escenario normalizado que se vaya a reproducir 8 de los próximos 9 años. Y la market cap dividido por eso. La market cap ex cash dividido por eso. Es que es un ratio. O sea, nosotros más que los ratios y las valoraciones y tal, lo que nos centramos es en por qué esa compañía va a ganar esa cantidad o más. Digo una cantidad, pero no quiero dar la sensación de falsa precisión, ilusoria. Simplemente es pues que esta compañía va a ganar entre 100 y 120 millones. Bueno, pues, ¿y con eso cuánto vale? Pues más o menos vale pues 800, 900. Ya está. Aquí tengo una pregunta, dice, ¿cómo encontráis valor dentro del CAPEX de mantenimiento? Bueno, es que eso del CAPEX de mantenimiento y tal, eso lo pusimos de moda hace muchos años cuando decíamos que para calcular el beneficio normalizado había que sustituir la depreciación por el CAPEX de mantenimiento. En general, la depreciación casi siempre es el CAPEX de mantenimiento. Las compañías te dicen que CAPEX de mantenimiento tienen menos, que meten o que no meten. En general, como bien explicaba FED, la depreciación es muy difícil ir contra ella. Y ahora mismo, si tú crees que va a haber inflación, en compañías intensivas en capital, yo creo que la CAPEX de mantenimiento es superior a la depreciación, no inferior. O sea que nosotros ahí pocos ajustes. Sin embargo, es cierto que en algunos sectores, sector de distribución de material de IT, que son unos almacenes, unos camiones y ya está. Bueno, pues si los tíos deprecian en 2 años aceleradamente todo, se produce dinero escondido. Yo saqué ese ejemplo en el año 2004 cuando compramos Sprinet a 2,5 euros, que me acuerdo que la compañía valía en bolsa 80 millones y ópticamente ganaba 8 y estaba per 10 y depreciaba 14, una compañía que no tenía CAPEX de mantenimiento, que era 0. Son unos almacenes que duran 40 años, entonces estaba per 2,3. Bueno, pues no sé si puse ese ejemplo y es verdad que luego los alumnos y mucha gente, la depreciación, CAPEX de mantenimiento, yo creo que cuidado con ajustar el beneficio diciendo que la depreciación es mentira porque es muy alta. Hay de todo, tienes que quitar la depreciación de goodwill y de cosas que no generan salida de caja, ¿no? Pero en general cuando tienes unas fábricas y unas cosas hay que mantenerlo. Antes hablábamos de que la bolsa en general está muy cara, has dicho. ¿La española también la veis así de cara? Pues no, la española no la vemos. En España nos parece que hay valor más across the sectors. En España tenemos el 20 y tantos % en telecomunicaciones y el 30 y tantos % en materias primas, por lo cual tampoco es que digamos que esté para tirar cohetes, ¿no? Pero en España nos parece que está menos cara. Hombre, España hemos tenido los bancos telefónicos, la bolsa española en general no está muy bollante, ¿no? Tenemos 27 compañías que sí que está bastante diversificada la cartera, pero dentro de concentrada a la vez, ¿no? Y hemos empezado a ver valor en algunos segmentos que no habíamos estado nunca. Pero bancos seguís sin tener ahora mismo en cartera. No. Porque no os fiáis de esta. Bueno, es que los bancos siempre los hemos explicado con mucho tiento por el tema, porque aquí se puede explicar las cosas supongo como son. Los bancos es toda la vida gano un poquito y luego lo pierdo todo de golpe. Es la antítesis de la convexidad, es concavidad pura y dura. O sea, yo doy hipotecas, gano todos los años un poquito y luego pierdo todo lo que he ganado en todos los últimos años. Y eso pasa desde los Medicis, o sea, que no hay excepciones, vamos. Hombre, cuando la mora está en máximos y el crédito en mínimos y todos quebrando, pues sí puedes comprarlos. Y compramos Bankia y compramos Bankinter cuando más o menos eran medio gratis y tal. Ahora mismo tienes, que yo no me acabo de creer todavía que el ciclo de préstamos morosos esté acabado,
creo que está muy acabado, o sea, muy en la fase final, pero no está acabado. Insisto y subrayo, en algunos casos es que hemos metido las manos en los costados y hemos visto que esto está a 100 en los libros y el tío estaría encantado con que le dieras 20, pero está evitando el write-off de 80, porque le come su equity y Basilea y tal, ¿no? En fin, y no solamente en España, y en España donde menos, a lo mejor, ¿no? O sea, que eso es lo primero, pero es que lo segundo, no tienes margen de intermediación. Si es que el margen de intermediación lo estás haciendo cogiendo dinero al 0,2 y colocándolo al 0,4, cogiendo dinero del BCE y haciendo una pequeña trampita, ¿no? Y luego tienes una disrupción bestial, y es que la banca, la mitad de las sucursales pues sobran, te están saliendo competidores que hacen, pues los de los seguros, los de los fondos de inversión te están diciendo que no puedes cobrar el 2% por tener una cartera, por un fondo índice, es que les van a dar por arriba, por en medio y por abajo, ¿no? Entonces, nos dan bastante pereza, la verdad. Pero bueno, a 6 euros o compraríamos Bankinter, al equivalente de... son 10.000 millones, pues al equivalente de 3 podríamos comprar Bankia, y los Santander y BBV, yo no sé si hay un precio, o sea, son hedge funds. Acuérdate de lo de golpe todo, como el producto ese de volatilidad, no sé si eso lo sabes, el producto este que sacó Credit Suisse de volatilidad, sí. El corte de volatilidad, como el pavo de Taleb, ganando un poquito todos los días y de repente, pum, menos 96% en media hora. Eso es concavidad, convexidad. Déjame entrar ahí un momentito. Esa caída del otro día como provocada. Lo que sí sabemos es que la volatilidad se disparó, hemos hecho una valoración. Podemos tener muchos episodios de estos por la complejidad de derivados que hay al final en los ETNs, en los ETFs, en los... Hombre, pues la verdad es que no es mi campo de expertise y yo prefiero no opinar. Lo que veo es que en general estar corto de volatilidad, en general en la vida es un disparate. Por lo que digo siempre, porque la distribución de los fenómenos sociales no es gaussiana, es fractal. O sea, tú te coges las ventas de libros medios de un autor. El primero vende el 50 y entre los 3 primeros el 80, los demás no venden nada. Y la distribución normal te diría que no, que 2 tercios. Eso en general se produce en las ciencias sociales, entonces creo que muchísimos productos que van en contra de las materias primas, puede petar todo y por su orden, claro. No lo sé, o sea, yo no pido mucho tiempo en eso. O sea, lo que hay que reconocer es el producto en el que tú tienes muchas más probabilidades de perder que de ganar, y sobre todo que la cantidad a perder sea muy gorda. Entonces, y eso evitarlo. Entonces, pero vamos, efectivamente me parece que hay, no sé si hay, no quiero decirte un número tonto, pero no sé si hay 6 trillones de derivados, que sí, que se compensan unos con otros, pero como te pillen 3 y de hecho los bancos pues tienen miedo con las cámaras de compensación y los estados, porque claro, al ser los bancos cada vez más grandes, el siguiente error costará un múltiplo del error anterior. Esto de nuevo son las dinámicas, no me quiero poner muy talebiano, pero son todas las dinámicas fractales. Las guerras pues, cada vez son más gordas y cada vez las muertes no son lineales sino exponenciales, ¿no? Pues con los bancos la próxima será exponencial, no nos la podemos permitir, tendrán los poderes pues, que intervenir, ¿no? O sea, que ya son utilities reguladas donde para abrir una cuenta hemos tenido que dar el pasaporte de mi hijo, es un disparate, vamos, pero es una ilusión de control, pero porque realmente reconocen que han hecho la bola muy grande, ¿no? Entonces ahí... Hemos estado hablando de compañías como muy globales, pero tenéis una posición importante en una compañía, la tercera o la cuarta en la cartera ibérica, que está aquí muy cerquita, unos cuantos kilómetros de aquí, que es Tubacex. Ah, sí. ¿Cómo estáis viendo la compañía ahora? Bueno, pues es una compañía que los últimos 7 años se ha transformado por completo, pero se ha transformado en un momento en que su mercado se le ha caído. Cuando el crudo pues en el 2014 pasa de 100 y pico a 20 y tantos, pues se secan pedidos, en fin, y se pasa muy mal. La compañía lo está pasando relativamente mal. Lo que pasa es que la compañía ha tenido un cambio tan bestial que en cuanto vuelve al mercado, yo creo que ni ellos mismos, lo digo aquí sonriendo, pueden ver lo que van a ganar. Es una compañía que hace un producto de muchísimo más valor añadido del que hacía antes. Es una compañía que la deuda la tiene razonablemente bien gestionada, tiene mucho circulante y luego uno va con lo otro y tienen vencimientos, en fin, con relativa holgura, ¿no? Y luego es una compañía que tiene un management que no está dimensionado para la compañía que es, en nuestra opinión. O sea, el management de la compañía es extraordinario para lo que tienen entre manos, ¿no? Entonces,
creemos que lo van a hacer fenomenal, lo están haciendo ya fenomenal, pero hay una variable que es no controlable y que es que, oye, pues la exploración en aguas profundas, en fin, que necesita unos niveles de crudo, estará muy deprimida, pero vamos, llegará. O sea, en los últimos 10 años, leí hace poco que se han encontrado 110.000 millones de barriles por exploración, digamos, convencional, y se han consumido 360.000. Esa revolución del shale de la que hablamos y tal son 36.000 millones de barriles en el escenario base, y la predicción más alta de un tío que reconoce que es una locura, un geólogo americano, son que lo que más que se va a sacar de ahí van a ser 70.000 millones de barriles. Y las type curves de esos pozos no son lineales, de nuevo, o sea, pueden ser fractales, y que lo que esté pasando es que salga todo el petróleo gordo rápido, como el high grading de las minas, y que luego se pierda presión y tal, y no haya lo que se llama el estimated ultimate recovery, lo que se saca al final del pozo no sea tanto como cree. Pero incluso aunque fueran 70.000 millones, nos siguen faltando 200.000 millones de barriles. Bueno, pues yo creo que volverá la CAPEX al sector. Y volverá la CAPEX porque querrán ir en moto y en coche los indios, los chinos y compañía, ¿no? Entonces, de hecho, los inventarios van poco a poco cayendo, y hay un momento que, digamos que lo que es una función lineal se convierte en exponencial cuando te acercas al nivel de inventarios, pues que no sé si son 2 meses, o te empiezas a acercar, y entonces de repente es una función exponencial. Y otra función exponencial es la demanda de petróleo, cuando un país llega, no sé si a $4.000 o $5.000 de PIB per cápita, ¿no? Con lo cual creo que Tubacex todo lo controlable lo ha hecho fenomenal. Tú comparados con la competencia, con proveedores, con clientes, lo ha hecho todo muy bien, y le falta la variable no controlable, y hay que esperar y tener paciencia, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que la acción vale claramente más. Será otra que venderemos probablemente demasiado pronto. Como empezamos a ir justitos de tiempo, te voy a ir lanzando las preguntas que han ido llevando estas últimas. Te pido ahí mayor brevedad para intentar... a ver, relacionado con lo que acabas de decir, de los coches y las motos, preguntan por el coche eléctrico, las baterías de litio y de grafeno, y cómo veis esta materia prima en cuanto a crecimiento. Está bien, pero lo sabe todo el mundo ya. Y entonces no hay compañías baratas para jugarlo, en nuestra opinión. Telefónica, opinión de Telefónica. Pues en Telefónica todo el mundo está negativo, y es interesante mirarlo. En España tiene 5.000 millones de EBITDA, que yo creo que han parado de caer, y se puede asumir que sean 5.000. En Brasil 3.500, y es la mejor compañía de Brasil. En Hispanoamérica es Brasil, otros 3.500, y ahí pues la gente está un poco más negativa. Nosotros, bueno, ahora volveré porque eso no nos preocupa demasiado. Y 1.800 millones en Inglaterra y en Alemania, que son más o menos 5%, ¿no? Bueno, con todo eso y la deuda, que no son 40.000 o 45.000 como publican, sino más bien 60.000, o sea, porque tiene deuda fuera de balance, tiene los híbridos, tiene provisiones y demás. Nos parece que con todo eso, pues a 11, 12 veces beneficios, pues es una cosa que no está mal. No está mal. Además ha habido un cambio un poco en la gestión, donde, en fin, puede que se empiecen a hacer las cosas un poquito mejor, de alguna manera. Tampoco quiero enseñarle mucho con esto, pero creo que no pueden más que mejorar ahí. Y luego nosotros, al ser positivo con las materias primas, somos muy positivos con Latinoamérica. Entonces, claro, pues al final si el petróleo sube, si el cobre sube, si el oro sube, pues están invertidos en Brasil, en Hispanoamérica, en Perú, en Venezuela, en tal, aunque ahora estén mal, no va a estar mal. Y luego Telefónica, no nos olvidemos que es una manera de estar corto del bono a largo, porque tiene mucha deuda a tipo fijo, con lo cual en la inflación esa deuda se paga más fácilmente, ¿no? Nos parece que vale más, claramente. Preguntan si en algún momento habéis considerado invertir en tierras raras, que yo no lo conozco, con metales como neodimio, disprosio, etcétera. No, lo hemos seguido de la distancia y tal, pero no hemos invertido en nada de eso. Tesis de inversión en Fairfax. Bueno, nosotros no tenemos acciones de Fairfax ahora. Teníamos y estuvimos con Prem Watsa, su consejero delegado, se llama el Warren Buffett canadiense. Y bueno, nos parece que algunas de las cosas que ha hecho los últimos 2 años han sido un poco erráticas. Tuvimos acciones al principio de cuando lanzamos al valor, pero estuvimos con él y nos pareció que tenía cash, tenía opciones put y demás, y de repente tuvo una especie de despertar con Donald Trump y tal, y nos pareció que empezó a hacer cosas un poco erráticas, y encontramos cosas mejores. Pero vamos, es una compañía que está bien, el gestor se juega su patrimonio, es muy inteligente. Y tuvimos Fairfax India, nos parece más interesante, que es una manera de invertir en India a través de un local cotizado en Estados Unidos y sin deuda. No está mal, pero ha subido bastante ya. Ahí esas compramos a 11 y vendimos a 17, y yo creo que están por ahí todavía. O sea que... Me preguntan opinión de las OPVs.
Y en concreto hablan también del sector robótica e inteligencia artificial. No, robótica e inteligencia artificial, bueno, ahora te diré un par de cosas, pero nosotros ahí no somos mucho quien para decirlo, no es nuestro cup of tea. Pero en las OPVs en general hay un tío que vende. Yo prefiero comprar cuando el tío que manda compra, no cuando vende, ¿no? Dicho esto, pues bueno, se puede hacer alguna excepción y tal. Nosotros, yo no recuerdo haber ido así a OPVs en un tiempo largo, ¿no? La robótica y la inteligencia artificial y el Big Data, a mí me parece que por supuesto, cuando te lo cuentan, nuestro cerebro lineal lo empieza a proyectar cosas y dice, bueno, esto va a ser el futuro del mundo, seguro. Pero también es verdad que el manejo de la estadística no está bien hecho, en general. No está bien hecho en la academia, no está bien hecho en la medicina y, por supuesto, está muy mal hecho en las finanzas, ¿no? Está bien hecho en el campo militar, porque se juega en la vida. Ahí no se pueden equivocar, ahí los grados de libertad y demás, ahí lo hacen bien. Ahí no ven medias donde la media no se puede ver, porque la distribución no es gaussiana, ahí es un poco distinto, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que efectivamente lo que hay que mirar es hasta qué punto en cada negocio que tengas la inteligencia artificial, el Big Data y tal, te puede hacer daño, ¿no? Hay que mirarlo y eso pues los gestores en general ya lo miran y lo analizan y en general, pues bueno, supongo que generará incrementos de productividad. Y nosotros lo que nos afecta es evitar vernos en disruption por eso, ¿no? Ahora mismo con una cartera de piedras y agujeros y tal es difícil que te disrupten, pero bueno, eso hay que seguirlo efectivamente. Y luego salías a bolsa, ya has dicho, pero preguntan en concreto de promotoras inmobiliarias en España. Bueno, es que la promoción inmobiliaria es lo que es, o sea, la promoción inmobiliaria es el valor del suelo. Bueno, pues, o sea, yo no voy a meter a un EBIT de una promotora 15 veces o 12 veces. La promotora tiene el suelo, que puede estar barato, le saca el jugo y ya se acaba la empresa. No, pero es que esto es un going concern per 15, bueno, no está mal. Nosotros preferimos jugarlo con Zardoya Otis, que es una promotora inmobiliaria, pero que va a estar toda la vida, que en los últimos 15 años ha generado 8 veces y media más de cash flow operations que de lo que se ha gastado en invertir. El ratio medio de una compañía buena, la que invertimos nosotros, es 1,5, en Zardoya es 8,5. Hay una familia, probablemente United Technologies pueda tener ganas de comprarla, el consejero delegado es espectacular y es una manera de jugar el ciclo inmobiliario español. El precio del mantenimiento por mes por ascensor, que ha pasado de 2.100 a 1.800, pues está 1.800, 1.900, 2.000 y eso va todo a bottom line, ¿no? Un negocio que tiene un goodwill importante en las listas de clientes y luego una escala local, que son los tiempos de las rutas para mantener los ascensores, que es absolutamente inconfiable. Yo prefiero eso que una promotora inmobiliaria. Las dos últimas. En la última carta decíais que en 2007 habíais tenido una rentabilidad del 3% en euros, pero del 17% en dólares. ¿Por qué no cubrir la divisa? O sea, mejor dicho, ¿os planteáis cubrir la divisa? Porque fuimos un poco tontos, la verdad. A ver, fuimos un poco tontos porque nosotros de la divisa no tenemos mucha opinión, pero cuando el PPP, que es al final la equivalencia de poder adquisitivo, la paridad de poder adquisitivo, que es la mejor, digamos, referencia, ¿no? No digo que eso es a donde se va a ir la moneda, pero es una referencia que siempre funciona muy bien. Pues estaba a 1,20, nosotros estamos a 1,05, pues podíamos haberlo cubierto. Pero tiene un poco trampa ese comentario que hago en la carta, porque si el dólar no hubiera caído, a lo mejor las minas de oro y de cobre no habrían subido tanto. Con lo cual, realmente, nosotros lo que tenemos es una exposición a un negocio que si el dólar cae, pues el negocio sube, la acción sube, y si el dólar sube, la acción baja, pero con un diferencial, o sea, con un múltiplo, ¿no? Entonces, querer cubrir el dólar es querer pegarle a la bola de golf en el centro y perfecto. Entonces dijimos, bueno, lo pensamos, pero dijimos, se podría cubrir la parte, Shutterfly, TripAdvisor, la parte que no se beneficia de una caída del dólar, que son los negocios locales. Esos negocios, pero es que eso era el 6% del fondo. Entonces, en negocios globales, cubrir el dólar, pues bueno, efectivamente, yo ahora mirando para atrás digo, oye, pues si lo hubiéramos cubierto, habríamos hecho más 17 el año pasado. Lo cual indica que la selección de valores y el análisis está más o menos bien hecho, ¿no? Y yo siempre nos comparamos con David Einhorn y con esta gente que son un poco los buenos de allí, ¿no? Y el año pasado hicieron el 6, me parece. Pero bueno, pero es un error, ¿eh? Nuestros inversores están en euros y nos equivocamos, hombre, cubrirlo a 1,24. O sea, la intuición que tenemos es que se va a ir a 1,40, 1,50, pero esa intuición en nuestro proceso la matamos. O sea, nosotros somos ya un proceso aquilatado, engrasado y la matamos. No vale de nada nuestra intuición sobre lo que va a hacer el dólar, no somos quien para opinar sobre eso. Entonces, bueno, yo creo que ahora, pues con un negocio, o sea, negocios que están
que si el dólar cae van a subir los precios de las materias primas, en general en un factor de 2-3 veces, pues ahí estamos. Muy bien, y la última, mirando a este año, el medio largo plazo, ¿cuál sería el mejor escenario o qué es el que más brillaría en vuestra cartera y el que más te preocupa? A mí el que más me preocupa, indiscutiblemente, que llegara un señor como Paul Volcker y dijera los tipos de interés en Estados Unidos al 7%, porque ya está bien de tonterías, y al 7%. Eso, pues, la probabilidad me parece bajísima, pero si pasara eso, pues habría una recesión, se limpiaría todo, empezamos desde cero, pero claro, en ese momento el déficit americano se eleva al 11%, sin pagos, o sea, no va a pasar. Pero bueno, ese escenario, bueno, hay que dar una probabilidad y ese escenario nos haría daño. Lo que pasa es que en ese escenario yo creo que el Standard & Poor's cae un 80%, no un 50%, cae un 70, un 80%, ¿no? Nosotros caeríamos pues un 20, un 30, ¿no? Un 40, no lo sé. Y el escenario base, si es que no, o sea, al final, vosotros os gusta mucho la cartera, lo macro y luego la cartera, pues es que es un poco más móvil. Es decir, no es tan así, ¿no? ¿Qué ha pasado para que haya subido Shutterfly un 80% en un mes? Sí que no ha pasado nada. Pues ha pasado que madura la cosa y que ha llegado un señor, ha visto tal y ha subido. ¿Qué ha pasado para que TripAdvisor haya subido un 40% en 2 semanas? Mañana llega un americano y hace una OPA, no lo sé, ¿no? Efectivamente, el escenario base pues es que el crecimiento se prolongue, llegue... Bueno, el crecimiento que hay ahora para nosotros es lo que dice Mises, que es la primera etapa donde se confunde el crecimiento con la inflación. O sea, ¿es crecimiento o es inflación? Mire usted, yo no lo tengo tan claro, yo diría que es inflación, ya que ya hemos empezado, ¿no? Lo lógico es que siga y que eso pues genere una inflación del 4, 5, 6%, y que nuestras compañías que están al principio de la cadena, no tienen a nadie detrás, suban los precios. Y entonces pues que las materias primas en general se beneficien y nuestro fondo suba mucho más que el mercado, ¿no? Yo creo que es el escenario base, pero es que es muy complicado porque es una suma de relaciones de causalidad tan compleja la economía que al final nosotros preferimos buscar esa complejidad de la que te hablaba, es decir, tener el worst case muy claro, estar muy cerquita del worst case, que el worst case no sea caer un 20 o un 30 y tener opcionalidad, ¿no? Y esa opcionalidad te la da los dueños, no tener deuda, tener activos buenos, tener un plan, ser mejor que tu competidor en algo y acumular una serie de probabilidades a tu favor y luego ya, pues Dios dirá. Pues me parece un fenomenal resumen para terminar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, bien, Álvaro, muchas gracias por gracias. este ratito de conversación. Muchas gracias a todos por venir y anunciaros que el siguiente Value Bilbao, si Dios quiere, será el 19 de septiembre con François Badelón, el presidente de Amiral Gestion, que es francés pero sabe perfectamente castellano y nos lo pasaremos muy bien con él. Gracias.